democracia y de la paz definitiva en Colombia. Con valentía, sin miedos, queremos es una democracia multicolor. Es un momento de acuerdo nacional a lo que yo he invitado, de tú a tú, donde lo que se construye sea el futuro, no el pasado. Es la paz, un acuerdo nacional, no es un papel del cual se burlan después. Un acuerdo nacional se escribe en letras constituyentes. Y el poder constituyente es la capacidad de la población de decidir. Decidir en contra o decidir a favor. Es una propuesta para la historia. Que por fin cierre la puerta de la ignominia. Porque la vida es nuestra consigna. Es nuestra razón de ser del pueblo de Colombia. Hoy Colombia está a punto de una guerra civil. El intento de coartar las reformas pueden llevar a una revolución. Lo que se necesita es que el pueblo esté movilizado. Bueno, hola, ¿cómo están? Aquí estamos haciendo la tarea como todos los fines de semana. Hoy nos está cogiendo la noche, pero lo vamos a lograr. Por lo pronto les cuento que hoy vamos a hablar sobre las marchas del 1 de mayo, así como lo hicimos la semana pasada con las marchas del 21 de abril, en aras de mantener el balance informativo en la llave. Así que a continuación voy a presentar un compendio de declaraciones de distintas figuras públicas analizando los hechos del 1 de mayo. Pero es inédito porque nunca este día se lo había tomado un gobierno para convertirlo realmente en su plataforma, cuando sabemos que es el Día de los Trabajadores, es el Día de los Sindicatos, es un día internacional. En el día de hoy el presidente de la República nos ha sorprendido a todos los colombianos, porque lejos de presentar un discurso contándole al país cómo van a generar nuevos empleos, qué vamos a hacer con toda esta reactivación económica que nos han anunciado durante la semana pasada, cómo buscar que las familias tengan más empleo cuando las cifras nos indican que mes tras mes está aumentando el desempleo. Lejos de eso, el presidente en la tarima dio muchísimas noticias que realmente son preocupantes para Colombia. No vayan a empezar a contestar con el mismo odio con el que los están atacando. Sí, claro que mucha gente se sintió ofendida, injuriada, calumniada con los epítetos de marcha de la muerte, amigos de la sangre, amigos de la corrupción, pero así no se puede contestar. ¿Para qué más odio? No nos podemos distraer de lo que es esencial. El país se está derrumbando en materia de seguridad, estamos perdiendo los territorios. Ese tiene que ser el foco. Las reformas sociales no están avanzando porque están llenas de problemas estructurales. Tenemos que ver de verdad cómo se construyen unas reformas que le ayuden a la gente más allá del populismo, más allá de las arengas. Tenemos un Estado casi paralizado, que no está invirtiendo, que no está ejecutando los recursos del presupuesto. Eso sí es importante. ¿Qué van a hacer con los recursos públicos para generar desarrollo? ¿Dónde están las obras? ¿Dónde está la vivienda? ¿Dónde están los mejoramientos que han prometido? ¿Dónde están las tierras? Eso es importante. Tenemos una economía que empieza a gritar a los alaridos: cuidado con la desaceleración. No vemos el plan de choque. Una economía que empieza a decir: ojo, llevamos 2 meses perdiendo empleo. Llevamos una economía hiperenfriándose, y después recuperarla es supremamente complicado. Ya están diciendo que toca cambiar la regla fiscal, que toca acudir a mayores créditos, que toca meter otra reforma tributaria. No nos distraigamos. Que las tarimas, las arengas, los insultos, las manifestaciones no nos distraigan de lo esencial. Los grandes temas de Colombia no se pueden volver en este momento, todas estas movilizaciones, cortinas de humo. No perdamos el foco. A los grandes temas hay que meterles diente, y no podemos dejar simplemente que entremos en una competencia para ver quién desdice más de su rival, quién lo insulta más o quién lo ofende más. Política constructiva es lo que necesita Colombia.
no más discursos de odio. Iba a respetar la Constitución, dijo que lo de menos era la forma, sí. Y lo demás el contenido, pues resulta que la forma no es ni más ni menos que la Constitución. Cuando le mencionaron si la iba a convocar, contestó que no, que el pueblo ya se había convocado a sí mismo. En fin, yo no descartaría, y tenemos que estar muy alertas de que el gobierno apele a un decreto de emergencia o de estado de excepción y convoque su propia constituyente. Y también he advertido de que esto puede coincidir en el año 2025 con los resultados de lo que ha de ser el proceso de examen del Ejército de Liberación Nacional en sus diálogos, porque ya para esa fecha nos anunciarán las conclusiones. O sea, ¿usted qué es lo que cree que quiere hacer de verdad Petro? Pues él ya acabó el gobierno y él está en campaña con el gobierno y con recursos públicos. Yo creo que él tiene la expectativa en estos 2 años que faltan y todo este semestre, yo creo que él cerró el gobierno el año pasado, es en hacer campaña con división, con exacerbación de emociones. Esto de la constituyente personalmente me molesta muchísimo. El trámite con el que se hace una reforma constitucional o una constituyente claramente no es al que el presidente se refiere y eso genera la angustia de tanta gente que crea que puede por otro mecanismo usurpar y que no se queda. Yo creo que una cosa es querer y otra poder. Conclusión, le fue bastante bien al gobierno, sacó mucha más gente de lo que esperaba la oposición y por tanto esto es una bocanada de aire a nivel de popularidad, una bocanada de aire político en el sentido que la oposición había vendido la imagen de que el presidente Gustavo Petro había perdido las calles, lo cual muchos sabíamos que no era cierto, pero era como el rumor en el ambiente, se comprueba que no. Pero la bocanada de aire en todo caso no va a ser tan grande en el Congreso de la República, donde creo que ya todo el mundo tomó partido. Pero lo cierto es que la estrategia le salió bastante bien al gobierno nacional y salió mucha más gente de lo que generalmente sale un 1 de mayo. Juan Carlos, muy buenos días. Pues en primer lugar hay que señalar que aquí se ha dado una puja de manifestaciones. La oposición se expresó ampliamente y el presidente Petro logró con la ayuda de los sindicatos movilizar a una fuerza importante que refleja lo que evidencian todas las encuestas, que aún mantiene el apoyo de más de 1/3 de los colombianos. Pero claro, además de esta expresión en las calles, democrática, amplia, pacífica, tanto en la marcha de la oposición como ayer, hay que subrayar que el hecho que de fondo que se evidencia es que aún no hay una voluntad para encontrar grandes acuerdos a los grandísimos problemas que Colombia vive. Y eso no lo resuelven las marchas, eso lo resuelve la voluntad tanto del presidente de llegar a unos acuerdos concretos como la voluntad de una parte de la casta política de expresar si puede llegar a acuerdos sin necesidad de ese mecanismo tan dañino de extorsión que ha existido a lo largo de décadas en el país. Pero yo me imagino que ahora más tarde vamos a mirar en detenimiento lo que dijo ayer el presidente, porque más que quedarnos en el tema de si fueron 500.000, 100.000, si superó, si no superó, el discurso de ayer es un discurso de odio, pero mostró su verdadera cara el presidente. Realmente, mire, yo me senté anoche juicioso después de que llegué a la Feria del Libro a oír todo el discurso. Y eso es odio, 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 descalificación, descalificación, descalificación. ¿Qué dicen los cables internacionales del 1 de mayo hoy en Colombia? La gran conclusión es que Colombia rompió relaciones diplomáticas con Israel. La Cancillería lo está aclarando hoy en este momento. El doctor Murillo acaba de decir que se restringen solamente las relaciones diplomáticas. El doctor Murillo eso hace todavía la noticia... la noticia la vuelve todavía más el famoso anuncio, pero yo en medio del discurso que tiene este elemento y tiene otros más, ¿qué es lo que veo? Veo es un presidente no a la ofensiva, aunque todo el mundo lo vea a la ofensiva, yo no lo veo a la ofensiva. Es un presidente a la defensiva, un presidente tapando que el desempleo crece. Héctor, ¿se acuerda que usted nos había dicho que no, que crece desestabilizado? Bueno, después pasa cuentas de cobro por el desempleo. El desempleo, la inseguridad alimentaria, la corrupción,
todo lo que viene fallando es la crisis fiscal. De eso Esta es de una eso forma no de habló mucho el tapar presidente Gustavo todo lo Petro. que... En eso No habló tiene razón. mucho, no, habló cero. Es una forma de tapar el fracaso del gobierno de Petro. El problema de Gustavo Petro es lograr una narrativa, por eso él intenta uribizar al máximo. Porque él necesita tener enfrente a quien acusar y señalar y a quien demonizar y odiar. Pero yo quiero recordar una cosa, y yo nunca he sido del Centro Democrático, ni soy... Nunca hemos sido uribistas. Pero sí quiero recordar algo. El expresidente Uribe tenía el 80% de simpatía, tenía el respaldo absoluto de las Fuerzas Armadas, tenía la mayoría del Parlamento, estaba enfrentando a las FARC con todo el respaldo de la ciudadanía. Y cuando el Estado de Derecho, cuando la Corte Constitucional, a través de la Corte Constitucional, le dijo: no, usted no sigue, no hay tercera reelección, no hay segunda reelección. no hay segunda reelección, Álvaro Uribe Vélez dijo: yo acato la Constitución y doy un paso al lado. Es decir, se portó como un demócrata, y eso históricamente es indiscutible. Es decir, lo que estoy diciendo, eso no tiene discusión. Así es. Lo que está diciendo Gustavo Petro con esta amenaza es: yo no estoy dispuesto a acatar la Constitución. Yo no estoy dispuesto a acatar el juicio político que ordena la Constitución. Así es. Yo no estoy dispuesto a acatar las decisiones de mi juez natural, que es el Congreso de la República. Es decir, mientras ese señor, expresidente, a quien Gustavo Petro señala de dictador y de 1000 cosas más, hay que reconocer, y repito, no soy del Centro Democrático ni he sido uribista nunca, hay que reconocer que respetó la Constitución y respetó las decisiones de la Corte Constitucional, teniendo un escenario en el que hubiera podido quedarse. Así es. En la época en que sí se quedó Chávez y en la época en que sí se quedó Correa. Con un respeto absoluto. Y aquí lo que está diciendo Gustavo Petro es que él no va a acatar la Constitución y que por el contrario está dispuesto a crear guerrillas y primeras líneas, y está amenazando al país. Está amenazando con violencia. Y está amenazando con violencia. Si se hace el juicio político, que es lo que la Constitución ordena en el caso en que se demuestre la violación de los topes, él le dice: el pueblo tendrá que enfrentar al pueblo en las calles. Lo dijo. Exacto. ¿Bajo qué figura, señor expresidente Andrés Pastrana, hace usted esta propuesta? ¿Que los colombianos vayan a las urnas y decidan solamente contestando sí o no? ¿Debe Petro seguir en el poder a través de un mecanismo constitucional? ¿Cuál propone usted exactamente? Exactamente es eso. Petro puede continuar, o se le revoca el mandato a Petro, o Petro continúa hasta el final. Eso es lo importante. Vamos al constituyente primario. El constituyente primario es el pueblo. Y será el pueblo, y lógicamente con todas las garantías, porque fíjese, ya lo que sucedió es que Petro hoy, Claudia, es un presidente ilegítimo. Es un presidente que se robó las elecciones, porque es un presidente que violó los topes electorales. Es que está claramente demostrado. Y lo dice su propio hermano. Su propio hermano dijo que había ido a las cárceles a hablar con los narcos y que le habían puesto 1,5 millones de votos, que fueron los que le dieron la presidencia. Dicho por su hermano, Claudio, no lo digo yo, lo dice su hermano. Entonces, esa es una presidencia ilegítima, y la de Francia también, lógicamente la fórmula presidente y vicepresidente. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Les mando un abrazo y recuerden siempre, arriba.